¿Qué significado tiene para ustedes que el Evangelio de Jesucristo sea restaurado en la tierra? Significa que ustedes y sus familias pueden sellarse para siempre. Significa que gracias a que han sido bautizados por alguien con autoridad de Jesucristo y han sido confirmados miembros de su iglesia, pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir su ayuda. Estas verdades sirven de ancla a nuestras almas, en particular en los tiempos en que ruge la tempestad. Buenos días, hermanos y hermanas. Les saluda muy cordialmente el hermano Daniel Mármol del barrio de Garín. Estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente en esta clase de escuela dominical. Bueno, este año pasado, dicho sea de paso mencionar el año pasado, feliz nuevo año a todos. Espero que lo hayan pasado muy bien y bueno, esperemos que este año el Señor nos depare mejoras en cuanto a lo que respecta a la salud y bueno, esperemos estar esperanzados, ¿no? Obviamente, de poder avanzar y seguir progresando en todas las cosas, tanto espirituales, tanto en materia de salud, y en cada una de nuestras vidas personales seguir progresando y avanzando. El año pasado estuvimos estudiando el libro de Mormón. eh, fue muy emocionante, muy bueno, muy edificante. Aprendí muchísimo gracias a esa clase. Y bueno, este año entonces nos toca estudiar, o debemos estudiar, doctrina y convenios. Este libro, que en su principio fue muy objetado, porque si bien fue un libro donde se dio revelaciones al profeta José Smith de muchas cosas, eh, de muchas doctrinas y también muchas revelaciones de convenios, eh, no siempre se llamó así. En un principio, este libro de doctrinas y convenios se llamaba el libro de los mandamientos. ¿Qué originó esta edición? Este hecho de este libro de doctrinas y convenios, que en su tiempo se llamó el libro de los mandamientos. Desde un principio, José Smith, si nos remontamos a los tiempos de los 1830, en los tiempos de José Smith, sabemos que en ese tiempo toda la región, todo el populacho, todo en ese tiempo, en esos años, había una gran oscuridad con respecto al conocimiento de la voluntad de Dios, y también de hecho no había una iglesia verdadera instituida sobre la tierra con la debida autoridad para poder para proclamar el Evangelio y también administrar ordenanzas para salvación y para provecho de ningún hombre sobre la tierra. Entonces era grande la necesidad que había en ese tiempo, y también grande la preocupación de las personas en ese tiempo, de saber quién tenía la verdad o quién era la más justa en cuanto a doctrina se trataba. Así es que no era para menos que este joven José Smith, de escasos recursos, pero muy bien preparado a través de su familia en cuanto a cosas espirituales, y también desde su seno celestial, ¿no? Que ella fue preordenado para venir a esta tierra.
Entonces él se vio enfrentado a a una gran oscuridad en esta dispensación, en la cual a él le generó muchísima preocupación de por qué había tanto enfrentamiento en cuanto a a las iglesias que decían yo tengo la verdad, el otro decía no, yo tengo la verdad, este miente. Y bueno, eso generó en José Smith, en su tiempo, a la edad de 14 años aproximadamente, una duda muy grande que desembocó en la necesidad de él eh, preguntar a nuestro Padre Celestial a través de una oración, eh, todo a través de una escritura que él encuentra en la Biblia, en Santiago 1.5 para ser específico, a preguntarle al Padre Celestial eh, a cuál de las iglesias él debía unirse. En otras palabras, ¿cuál era la iglesia que era suya? Eh, exactamente, la pregunta creo que fue a cuál de las iglesias él debía unirse. Bueno, en ese interín él recibe su revelación, por la fe que todos sabemos, la, la epifanía que tuvo José Smith, de que se les presentó el Padre y el Hijo a él para decirle para decirle todas esas, aclararles esas dudas que él tenía, y también de paso, bueno, él tendría que, a través de él, sería el instrumento de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo, a través del Espíritu Santo, de restaurar la iglesia en esta dispensación, en estos tiempos, y por ende habría sido aclarado su duda, y que él sería una herramienta en las manos de nuestro Padre Celestial para extender salvación a todo el género humano. Entonces, sin más decir, el libro de Doctrinas y Convenios es una colección de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas que se han dado para el establecimiento y la regulación del reino de Dios sobre la tierra en los días postreros. Si es que, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase desde entonces y les doy la bienvenida. Hermanos, bueno, para seguir con nuestra clase, sabemos entonces que el libro de Doctrina y Convenios eh, es, es un libro diferente al libro de Mormón, porque es un libro que no fue obtenido a través de planchas y que fue traducido por obra, por inspiración de Dios o por obra de Dios. No obstante, el libro de Doctrina y Convenios fue escrito y revelado por Dios para los miembros de la iglesia, que no eran muchos en ese tiempo, eran muy pocos obviamente después de los principios de la restauración de la iglesia, que poco a poco fue tomando fuerza y orden. Obviamente sabemos que sus principios fueron durísimos, porque ellos recibieron persecuciones, había mucha gente que se unía a la iglesia y tenían una situación de desconocimiento y desconfianza quizás de las normas y de las vivencias que se tenían con esa religión. Entonces, como dijimos en la introducción de la clase, en un principio no siempre se llamó este libro Doctrina y Convenios, sino se llamaba el libro de mandamientos, que fue dado a los miembros de la iglesia. Tal fue la situación que en este contexto de esta revelación ocurría algo parecido que cuando vamos a una conferencia, agarramos y lo que escuchamos, lo que el profeta dice o lo que nos llega a nosotros, hacíamos manuscritos, o sea, anotábamos lo que a nosotros nos interesaba o lo que sentíamos que el Espíritu Santo
nos dictaba o aquellas cosas que nos interesaban de nuestra vida personal o quizás de nuestra comunidad, y lo anotábamos en manuscritos. Tal era el caso de este libro de mandamientos, que para usar alguna referencia, no como quizás como ahora que tenemos una escritura, si los misioneros o cualquier líder o persona quería usar estos manuscritos, tenía que copiar a mano la parte que necesitaba, que necesitaba ocupar, que necesitaba usar para algún propósito espiritual, ¿no? Entonces, hubo un gran debate para que este libro pudiera ser escrito como un libro armado, presentado, ¿no? Para uso de los miembros de la iglesia de aquel tiempo. Y llevó un gran tiempo, un debate profundo sobre si debía o no imprimirse y hacer un libro. De hecho, la primera sección del cual trata nuestra clase de hoy presenta la siguiente característica, que es uno de los libros que fue revelado a través del profeta José Smith por el Señor, de que sería el prefacio del libro de Doctrinas y Convenios, que en su tiempo se llamaba el Libro de Mandamientos. Resulta ser que ellos empezaron a armar todo este libro, pero faltaba un prefacio como todo libro. Entonces hubo una gran disidencia entre los líderes en su tiempo y bueno, tuvieron que consultar al profeta José Smith, obviamente, cuál era la voluntad de Dios con respecto a este libro, si primero debía ser publicado para usos de cualquier persona que no sea miembro de la iglesia, y a las que son también miembros, de hecho, porque se aplicaba más a los que son miembros, porque daba directrices o direcciones directamente para miembros de la iglesia que fueran aplicadas en ordenanzas y en el hermanamiento de la vida de los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, el profeta recibe la revelación sentado en una ventana y empieza a dictar con voz firme, inspirado por el Espíritu, que este libro debía ser hecho de esa manera, que debía ser impreso, y que la sección 1 del cual trata nuestra clase sería el prefacio del libro de mandamientos, a saber después que sería Doctrina y Convenios. Así es como se llega a obtener el prefacio del libro de Doctrinas y Convenios. No obstante, les invito, hermanos, a todos, obviamente por a veces nos saltamos la introducción y directamente pasar al meollo de lo que es las secciones, ¿no? Que están divididas en secciones, y después nos encontramos con una introducción de 4 páginas en la cual se presenta esa historia de lo que es Doctrinas y Convenios y los testigos que se utilizaron para que se dé la veracidad de lo que es el libro de Doctrina y Convenios, y que es un libro inspirado por Dios. Después encontramos una tabla cronológica según las fechas y lugares donde se dieron las modificaciones que fueron obviamente agregándose sección tras sección, ¿sí? Bueno, como fue ¿cómo se dice? Mejorando y fueron agregándose secciones, obviamente la gran pregunta ya estaba contestada, que sería la sección 1, el prefacio. Entonces, el objetivo de esa sección sería, obviamente, encerrar lo que es doctrina, enseñanza y respuesta. Obviamente se obtiene el prefacio.
José Smith o sea, se fortalece el hecho de ser llamado José Smith profeta y portavoz, porque ocurrió algo muy interesante en torno a este tema del libro de Doctrina y Convenios, porque algunos líderes no estaban de acuerdo del todo con la impresión del libro de Doctrina y Convenios, que en ese tiempo se llamaba el libro de Mandamientos, porque José Smith, como era no tan bien preparado quizás en letras, tenía varios errores. Entonces, en la sección 1, en el Doctrinas y Convenios, en la sección 1, en el versículo 17, encontraremos que el Señor habla al pueblo y le dice: por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos, y le di mandamientos. En el 18 dice: y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Entonces, con esta escritura, con esta revelación, quedaba obviamente cerrada de que era la voluntad del Señor que este libro tendría que ser publicado, ¿no? Después, en el capítulo 37, el Señor anima, invita a todas las personas, aún a todos los miembros, y dice: escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Y en el 38 dice: lo que yo el Señor he dicho, lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que todo será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Entonces lo consolida a José Smith como la persona que sería el portavoz de nuestro Padre Celestial. Hermanos, estoy muy agradecido de poder estar compartiendo esta clase con ustedes. Les invito a que puedan meditar estas cosas y hablar con sus familias, amigos, en sus hogares, de qué manera este libro nos provee bendición, de qué manera este libro nos provee de paz en nuestra vida y nos fortalece en la fe hacia nuestro Salvador y su iglesia. Si es que comparto esta clase con ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta es la iglesia verdadera, la única iglesia verdadera, ya que en ella están las llaves del sacerdocio. Solo en esta iglesia el Señor ha depositado el poder para sellar en la tierra y para sellar en el cielo, como Él lo hizo en la época del apóstol Pedro. Esas llaves se restauraron a José Smith, quien luego fue autorizado para conferirlas a los miembros del quórum de los 12. Cuando el profeta José fue asesinado, los enemigos de la iglesia pensaron que ésta desaparecería. Creyeron que era la creación de un hombre mortal y que, por lo tanto, perecería con él. Pero sus esperanzas se truncaron. Era la iglesia verdadera y también tenía el poder de perdurar, aun cuando murieron los que fueron escogidos para guiarla por un tiempo. Hoy hemos visto una demostración de que esta es la iglesia verdadera y viviente. Las llaves del sacerdocio las poseen seres mortales, pero la vía ha sido preparada por el Señor para que las llaves continúen funcionando en la tierra, en tanto que el pueblo ejerza fe en que las llaves están sobre la tierra y en que se han pasado por voluntad de Dios a sus siervos escogidos.